Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hay lo que llaman la jornada ariana, que empieza en enero prácticamente con el nacimiento de Rubén Darío y termina en febrero con su fallecimiento, recordando el aniversario de su fallecimiento. Pero yo creo, en mi opinión, nosotros deberíamos de vivir en una jornada ariana de forma permanente, pues, porque hay que conocer a este nicaragüense que uno sale del país y te dicen, Nicaragua, Rubén Darío. Identifica a este país, Rubén Darío, y eso a uno lo hace sentirse orgulloso. Y eso puede ocurrir no entre enero y febrero, puede ocurrir en cualquier día del año. Entonces, por lo tanto, deberíamos de preocuparnos un tanto por conocerlo un poquito más, saber un poquito más acerca de él. ¿Quién es realmente este hombre tan de carne y hueso como somos nosotros, y por qué llegó a ser tan trascendental que no hay lugar del planeta en donde alguien diga, no, de ese señor yo no conozco, no sé nada, no tengo ni idea? Difícilmente uno se va a encontrar por su universalidad. Para hablar un poco acerca de este Rubén Darío, persona nicaragüense, salvadoreño, costarricense, chileno, colombiano, argentino, español, francés, porque todos lo reclaman, Rubén Darío nicaragüense universal. Está con nosotros el doctor Armando Zambrana Fonseca. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Un gran placer estar nuevamente y agradecido también de la oportunidad de poderme expresar en tu canal Extra Plus. En Extra Plus. El doctor, ya conversamos hace algunos días, escribió Bajo las alas del cisne, Rubén Darío en el tango Canción Argentina. Y le mandó el libro, como me lo regaló a mí, se lo mandó también a otras amistades. Y entonces, para muestra un botón la trascendencia de Rubén Darío, que estas amistades tocan instrumentos musicales, cantan, no sé si es por ahí, yo supongo que es por ahí, y para agradecimiento le mandaron un video que dejamos aquí con ustedes antes de empezar a hablar de Rubén Darío, para hablar de la trascendencia de Rubén Darío. En este libro del doctor Zambrana, lo tomó esta persona, los chocoyanos, para inspirar una melodía. La dejamos en este momento. Porteño. Un saludo para el doctor Armando Zambrana de parte de Chocoyano. Y le doy gracias de haberme mandado este pequeño libro, bonito libro, y en el cual yo me inspiré en una canción que se llama Porteña. El coche se perdía camino de Palermo cuando pasó a mi vista sentada en su coupé una divina rubia que como un niño enfermo tenía triste y pálida su faz de rosa de té. Esa prisión porteña quedó en mente escrita, la página vibrante que soy una canción a los azules ojos celeste margarita, a tus miradas negras
lo sepas, que te cante porteña, pero en cambio tú vives en mi alma presente. Tal vez nunca lo sepas, que te canté porteña. La última estrofa, yo le aumenté una estrofa más al poema. La última de la canción es ya mía. Muchísimas gracias al doctor Zambrana, que me mandó a los chocoyanos. Para mí es un honor pues que los chocoyanos hayan leído mi libro, y también es extraordinario que hayan usado un poema que es muy poco conocido, pero es que es lo que deslumbra a Rubén Darío cuando sale del Hotel Frascati, ¿verdad?, que quedaba a 50 metros de la calle Florida, y ve eso, pues. Lo que ve es apropiación estética. Sí. Escribe, los troncos ingleses, esos son unos caballos grandes. La Victoria era una carroza, ¿ya? Entonces, también hay que ver el vocabulario de la época, qué es lo que contenía. Pues no eran troncos cualquier cosa, ni la Victoria como un hecho consumado, sino que era una carroza de esas preciosas que usaban los príncipes, las reinas, ahí salen en Inglaterra. Y una rubia que le llama la atención, no por rubia, sino por la expresión que tiene. La forma en que va a llevar su expresión, eso es lo que le llama... Y compara, y hace una comparación con Miñón, que eso hay que saber. La obra que ya la había leído o había participado en un teatro. Sí, Darío era un hombre extremadamente, digamos, conocedor de la literatura pasada y del momento. Eso es extraordinario. Y los chocoyanos lograron hacer un tango, digamos, que está de acorde con lo que yo escribo en el libro. Sí. ¿Verdad? Sí, a propósito de. Exactamente. Claro, sí, pero es decir, se lanzaron a hacer a musicalizar en un tango el poema de Darío. De Darío. Y además, para los que le pusieron alguna atención, hay una parte que está subtitulada, que es lo que corresponde al poema La Porteña, ¿verdad? Pero había una parte no subtitulada, que es el aporte de los chocoyanos a ese mismo poema. Es decir, ellos le hacen un agregado al final. Digamos un collage musical. Sí. Tienen su propia versión de La Porteña. Exactamente. Agrandada. Y dice, no cambian la letra de Darío y hacen lo suyo. Perfecto. Sí. Ok, ese es Rubén Darío, es decir, el que 100 años más tarde sigue impactando. En 1967 yo tenía 17 años. Vinieron a Nicaragua los hombres más talentosos que habían nacido o a finales del siglo XIX o a comienzos del siglo XX. Voy a mencionar, por ejemplo, a Luis Sánchez, que era rector de la Universidad de Lima. Uslar Pietri, un talento venezolano indiscutible, insustituible. El primero dijo lo siguiente, que Darío era una beta y que todavía no había sido explotada. Eso me ha quedado a mí para siempre. Y al tener ese concepto o participar de esa idea del doctor Sánchez, me desanima ver que se sigue dando vuelta en el carrusel de los mismos poemas, de las frases hechas sin investigar. He visto títulos como, por ejemplo, Darío es grande porque su madre era chinandegana. Deducción. Todo hijo de mujer chinandegana es grande, como Darío. Un silogismo. Plantean no más bien un sofisma.
Es un Sí. sofisma, es una verdad aparente. Pero ¿cómo va a ser Darío grande porque su mamá era chinandegana? Hombre, todos los chinandeganos son grandes. ¿Ya? Entonces, esas cosas así, Sería natural. ¿Ya? estas cosas así es porque no se investiga, no se atiende con menuda atención lo que escribió Darío. Voy a poner un ejemplo. La Negra Dominga, por ejemplo. La Negra Dominga es un poema que escribió Darío en Cuba cuando iba para España. En los barcos quedaban 3 días, 4 días ahí montando gente, bajando gente y después salían. La Negra Dominga es un poema que fue analizado por un Domínguez e hizo un libro exclusivamente solo para analizar el poema La Negra Dominga, porque esos tienen un concepto superior de lo que es la escritura dariana. No encontramos eso aquí en Nicaragua. No lo encontramos. No lo encontramos. No lo encontramos. Muchos escritores se están yendo por la miel de la alabanza sin introducirse a encontrar en Darío las perlas preciosas, los diamantes, los rubíes que él tiene en esa mina que decía Sánchez. No podemos concebir. Darío era un vaquero del oeste, otro título que leí. ¿Basado en qué? Porque Darío a los 14 años, Lisímaco Lacayo, que era tío abuelo de Aldo Díaz Lacayo, tenía un Remington. Y un día salí a cazar con él y un día le dijo, anda vos. Darío agarró el Remington y se fue a la playa, al lago. Mató 2 o 3 lagartos. Estamos hablando de esa época. Entonces, a partir de ahí, el que escribe cree que es un vaquero del oeste. No. Es decir, no podemos, no debemos, al menos, ¿verdad?, intoxicar a la gente con cuestiones que son, podríamos decirlo, insustanciales, que no tienen trascendencia. Hay cosas para escribir. Por ejemplo, voy a invitar lo que escribió Romagosa cuando atendieron a Darío en Córdoba. Eso es un tratado sobre el modernismo de Darío. Y la respuesta que Darío da en Córdoba es fundamental, como es lo que escribió Darío en prosas profanas, es decir, la introducción a prosa profana y también a canto errante. Todos esos elementos, incluyendo la respuesta que le dio a Paul Grossac en Argentina, creo que las banderas, no recuerdo ahorita, los estandartes, todos esos elementos que te estoy mencionando, juntos, es el manifiesto del modernismo para el mundo. Porque en cada uno de esos elementos está la concepción modernista que Darío tenía sobre los escritores, sobre su propia poesía y sobre hacia dónde se tenía que ir en función de ser, como decía él, como lo dijo en España en 1892. Dijo lo siguiente, me voy a permitir leerlo porque no quiero ponerle o quitarle. Sí. Pero él dijo de que, por ejemplo, dijo lo siguiente, entiéndase que nadie ama con más entusiasmo que yo nuestra lengua y que soy enemigo de los que corrompen el idioma, pero desearía para nuestra literatura un renacimiento que tuviera por base
el clasicismo puro y el marmóreo en la forma y con un pensamiento nuevo. Lo de Chernier llevado a la mejor altura, arte, arte y arte. Esto tiene su característica. Primero fue al único poeta español o americano que entrevistó la revista, una famosa revista española que se llamaba Literatura Hispanoamericana, algo así. No. Fue al único que lo entrevistaron. Y fue al único que le tomaron una fotografía y se la tomó Pierre de Baz, que era el fotógrafo de los reyes, de las marquesas, etcétera, de España, que tenía su estudio fotográfico cerca de la Puerta del Sol. Ahí sale Rubén con una barba pequeña, bonita, jovencito, y en la lista que pone esa revista está primero el Papa León XIII, o sea, no llegó el Papa, pero mandó a su delegado, que fue para los 400 años del descubrimiento de América. Ahí hay rectores de todas las universidades, marquesas, condesas, el rey de España, y en el número 26 de 30 está el único poeta que el único poeta que lo tomaron en cuenta para eso se llama Rubén Darío. Entonces, si vamos a hablar de la trascendencia y de la gloria de Darío, la gloria de Darío no comienza cuando se muere. Paso a paso de su vida fue lleno de gloria, así como también de tristeza. Pero las tristezas no se celebran. Se celebra la gloria material, la gloria que vivió. Ese Darío que conmovió a España en esos días y estaba jovencito, ya llevaba azul, ¿verdad? Y por ejemplo, escribió este poema que creo que poquísimas personas lo conocen, y lo traje aquí precisamente para darle ese privilegio a tu canal. Lo escribió ahí representó a Nicaragua, enviado por el presidente Roberto Sacasa con un señor Espíndola, y allá lo esperaba Desiré Pector, que era un francés que representaba a Nicaragua, y el poema dice así: bajo el límpido azul cuyo raso florirán los astros de fuego, como un dios en su carro marino que arrastran cuadrigas del viento, fue Colón el Mesías del indio, que llegó al misterioso hemisferio a elevar el pendón de Castilla, el gran sol en el cálido reino, y a llevar la palabra de Cristo con su insigne de brazo abierto. Este poema no lo encontrás fácilmente. Eso lo escribió cuando estaba ahí, en una reunión que fue posteriormente en la casa de un amigo que lo invitó. Fue que leyó a Colón, desgraciado almirante, también en esa fiesta. Y otra cosa interesante que te voy a contar, cuando él cuenta en su autobiografía que cuando iba para España encontró a un pobre hombre aquí, un marinero, y que paró al barco y le dijo: soy de la empresa Saponia, no sé qué cosa, díganle si a cuánto llegan primero, que me vieron. Él se lo encontró en Huelva después, con un montón de gente que lo llevaban chineado porque había llegado vivo. Había llegado vivo. Y Darío, que no perdía el tiempo para ser periodista, comenzó a investigar, y resulta que el hombre, cada entrevista valía no sé cuántas pesetas. El hombre se sacó el viaje. Esa es una anécdota. Pero la trascendencia de Darío, por ejemplo, en ese primer viaje, en lo que corresponde al stand de Nicaragua, te mandé ahí unas postalitas del stand, pero a él le llamó la atención una cosa que no lo dudo de Darío.
la reina Amelia de Orleans, esposa del rey de Portugal. Dice Darío textualmente sobre ella: el día de la visita, los reyes, ¿verdad? Llegaron los reyes al stand de Nicaragua, sí, los reyes de España y los reyes de Portugal, donde iba Amelia de Orleans. El día de la visita fue la primera vez que observé las testas coronadas. Me llamó la atención fuertemente, dice, la hermosura de la reina portuguesa, alta y gallarda como todas las de Orleans, y fresca como una rosa abierta en un rosal rosado. La mujer tenía una tez que le hemos visto en cuadros, una tez maravillosa, una blancura, y nosotros sabemos que desde chavalo a la prima lo encantó la blancura de su cuerpo y todas esas cosas, porque Darío era medio chimbarón en ese aspecto. Sí, pues. sí. Y Domitila era de ojos alegres. Domitila, la mujer con la que vivió estando en Valparaíso o en Santiago, era una mujer blanca, de ojos claros. Sus amigos la describen. Bueno, pasemos a esa parte. Lo nombran secretario para manejar todas las discusiones de la academia, de las academias que llegaron de toda América y de otros representantes que hablaban castellano en Europa. Llegaron de Italia, de Francia, de Bélgica. Lo nombran secretario. Ahí estaba Zorrilla, ahí estaba, ay Dios mío, Ricardo Palma. ¿Cuánta gente no había de América Latina? Ya no se diga de España, pues. Entonces Miguel Carrasco Lavadía, al terminar el evento, el discurso lo va a hacer él. Era capitán de caballería del ejército español y presidente de la Academia de la Lengua. Carrasquilla. Sí. Carrasco. Carrasco Lavadía. Y se ha pronunciado a favor de Darío. Dice que va a ser el futuro, que su poesía, no es tanto la prosa, sino la poesía, es la promesa de América. La promesa de América, de la lengua castellana. Ok. Rubén Darío es trascendente ya en vida. Eso es lo que quiero decir. Es decir, él no es, diría popularmente, no es cualquier gato. Ya después, incluso cuando llega a Chile, aún sin Azul, antes de Azul, él va precedido ya por una historia, unos méritos que viene trabajando. Que se los quisieron quitar. Ok, pero vamos a hablar acerca de eso, porque es decir, Darío es un ser humano que se construye, se propone, se construye y es lo que es porque se lo propuso. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con el doctor Armando Zambrano, conversando en esta edición acerca de Rubén Darío, un ser tan común y corriente como usted, como yo, que se propuso ser extraordinario y se convirtió en extraordinario, en fundamental, en universal, en necesario para conocerlo, sumar sus experiencias a nuestra vida. Porque Rubén Darío, o Félix Rubén García Sarmiento, construyó a Rubén Darío. Él se propuso construir a ese ser que de una u otra forma trasciende el tiempo, se vuelve trascendental en su tiempo, pero además trasciende el tiempo, pasa el tiempo.
¿ah? Al grado que lo que le decían a ustedes, una beta que hay que explorar y explotar para conocer. Porque yo creo que tenemos una veintena, una treintena de programas de los últimos años dedicados a Rubén Darío, en Sumando Vigores y Adelante Nicaragua. Y no hemos repetido un tema, creo yo. Y difícilmente vamos a repetir un tema, porque nuestros invitados proponen temas y cada vez es uno distinto. Por esa grandeza, por esa trascendencia. Hay grandes escritores en lengua castellana. Y cuando hablo de lengua castellana, hablo de grandes escritores en España y grandes escritores en América Latina. Pero de ninguno de ellos la humanidad, por decir, porque ya hay japoneses, rusos, franceses, italianos, portugueses que se ocupan de Darío, ninguno de esos que cultivaron la lengua castellana han tenido en la historia cantidad de gente, hombres y mujeres, que se ocupen no solamente de su obra, sino que también de su vida. Miguel de Cervantes, está bien, el rey de la lengua, tiene una profundidad increíble. El Quijote podemos encontrar formas que hoy se pueden utilizar. Por ejemplo, una joven que estaba con los cabreros, que dice, un momentito, yo soy mujer, y a mí, por mujer, no me van a obligar a casarme con fulano de tal. Eso fue escrito en el siglo XVI. Estamos claros, siglo XVII. Sí. Ahí hay una base de la defensa de la mujer de parte de Cervantes, por ejemplo. Pero no se explota. No se explota. Y te voy a decir algo. ¿Cómo aprecias azul? Porque te dijeron que hay que apreciar azul. Te voy a poner un ejemplo. Me he leído muchas obras de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós no tiene un gran círculo en la escritura, que era muy común en la España del siglo XIX. Sus oraciones son cortas. O sea, que no es Darío el que inicia la oración corta. ¿Y entonces qué? Es el léxico. Es el léxico. Haceme un pastel de chocolate. Ya hiciste un pastel de chocolate, pero viene Darío en la misma dimensión, te hace un pastel que tiene chocolate, fresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso hace la diferencia. ¿Cómo puede hacer una profesora la diferencia para que el alumno pueda entender la grandeza de la escritura de Darío? ¿Cómo se es modernista? No por la estructura exactamente, sino por el contenido de las palabras en esa estructura. Las aliteraciones. Tengo un libro que habla de las aliteraciones. Hablo de las aliteraciones de Darío, de las fuentes de él, Mallarmé, Baudelaire, Théophile, Gautier, todas las aliteraciones en francés que estos tuvieron, Darío las tiene en castellano. Entonces, ¿cómo vas a entender bajo el ala aleve del leve abanico, que es una influencia francesa, pero que encontró en la lengua castellana las palabras fundamentales para poderlo hacer? Y podrías tener las herramientas, pero si no tenés la capacidad, eso es ser genio. Pero es que en este momento me recuerdo de una explicación que escuché acerca de la innovación. Es lo que hace Rubén Darío. Rubén Darío innova. Pero entonces hay una explicación interesante.
¿Hace cuánto existe la rueda? Exacto. Hace mucho, mucho tiempo. Sí, sí. ¿No? ¿Hace cuánto existe la maleta? Hace mucho, mucho tiempo. Pero es más o menos de mediados del siglo XX que existe la maleta con ruedita. Es decir, se ocuparon dos cosas que existían hace mucho tiempo, ¿no? Y se innovó en algo práctico. Esa innovación, eso es lo que hace Rubén Darío. No necesariamente, como dirían en Nicaragua, inventó la abuelada. El concepto es lo fundamental. Arturo Capdeville, un argentino que conoció cuando él tenía 6 años, 7 años, a Darío en Córdoba. El papá los tuvo que subir en una silla para que él viera a Darío. Y él se quedó prendido para el resto de su vida. Murió en el 67 cuando Darío tenía 100 años de muerto, de haber nacido, perdón. Y escribió un libro que se llama El poeta Rubén Darío, el poeta rey, algo así. El bardo rey, Rubén Darío, el bardo rey. Este señor dice, debemos darle gracias a Dios que Darío no asimiló el satanismo de Baudelaire, que solo fue la estructura. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace esa comparación que ya tiene 80 años? ¿Y por qué le da gracias a Dios que eso no sucedió? Porque conocía a Baudelaire, conoció a Darío, podía analizar las dos cosas y decir, bueno, la influencia francesa no fue en fondo, sino que fue en forma. Esa es parte de la genialidad. No recuerdo quién es el que decía, se puede captar las grandes ideas, pero no copiarlas. Captar la gran idea, pero no copiarla. Y la diferencia es esta. Si yo, por ejemplo, agarro un poema de Darío y lo imito, no estoy haciendo nada. Pero si el fondo del poema me puede dar a mí una idea no solamente diferente, sino complementaria, yo soy innovador. Yo soy innovador. Sí, el que vio la rueda no hizo otra rueda igual, sino que la innovó y el concepto quedó igual. Sí, así es. La rueda es rueda y maleta es maleta. Maleta es maleta, sí. ¿Estamos claros? Sí. Eso hay que entenderlo desde el punto de vista aristotélico. Aristóteles nos hace con suma claridad los accidentes de la materia. Sí, pues, la rueda puede ser azul, blanca, de oro, de hierro, de madera, de plástico, y no perdés el concepto. Quien la hizo de hierro la innovó, pero no cambió el concepto. Así es. Darío hace lo mismo. Entonces, se necesita, mi querido amigo Néstor, que haya mucha creatividad también, no solamente, que haya creatividad en los profesores. Se necesita eso, porque para mí es doloroso, fue doloroso, durante 20 años que di clase en la Universidad Americana, cuando les preguntaba a los alumnos, ¿qué saben ustedes de Rubén Darío? De 30 alumnos, 20 te decían que la profesora del profesor les había dicho que Darío era un borracho, una cuestión así. ¿Mienten o no? No sé. Pero eso es lo que escuchaba yo de ellos. Y no creo que hayan inventado tampoco. Entonces, ¿por qué se ocupan de destruir a Darío? Hay un título que salió un día de esto, los bazuqueros, no sé qué cosa. Eso no enriquece. Eso no enriquece a la literatura dariana, al análisis dariano. No enriquece. Así es. Sí. No hay provecho en eso. No hay provecho. Hagamos una pausa. Vamos a continuar conversando con el doctor Armando Zambrana Fonseca.
sobre este ser, Rubén Darío, con sus virtudes, con sus defectos, Félix Rubén García Sarmiento, que construye a Rubén Darío. Continuamos aquí en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus y estamos conversando con el doctor Armando Zambrana Fonseca, que le decía Félix Rubén García Sarmiento que construye a Rubén Darío. Me dice, ya te voy a bueno, permitime que te eche un balde de agua de rosas. Me gustó esa expresión, porque no es tan sencilla. Es profunda. Escribí un libro que no lo he publicado todavía que se llama Rubén Darío y el existencialismo. Analizo a Fedor Dostoyevsky, analizo a Miguel de Unamuno, a Kierkegaard, a Jean-Paul Sartre, y después analizo a Rubén Darío en 4 poemas que incluyen lo fatal. Cuando vos te referís que Félix Rubén García Sarmiento es el que construye a Rubén Darío, no deja de ser eso una expresión que comulga con lo siguiente. El Félix Rubén García Sarmiento, abandonado, ¿verdad? Sin una fortaleza espiritual de la madre, sin la fortaleza de la virilidad y moral de la época de un padre, es atendido por 2 abuelos que le dan lo que pueden. Ese Félix Rubén García Sarmiento, como bien lo decía, construye a Rubén Darío. ¿Y cómo lo construye? Porque vaya la contradicción. Dada la debilidad con la que fue criado, construye su fortaleza. Y cada día, cada paso de Darío, hasta el último día de su vida, sobre la faz de la tierra, fue una perenne agonía del Félix Rubén. Y fue cada día un triunfo de Rubén Darío. Podemos encerrar así a Rubén Darío, la figura universal, entre todo el desorden mental, toda su angustia, todas las vicisitudes espirituales en el Félix Rubén y toda la gloria a partir de Azul, prosas profanas, que fue algo extraordinario, los raros, cantos de vida y esperanza. Ese Darío a este lado. Toda su figura es esa composición existencial. Así es, ¿no? Yo estoy convencido de que es así, pues, es decir, de distintas conversaciones que he tenido acerca de, porque no soy un estudioso ni un investigador, sino que simplemente converso acerca de Rubén Darío, y me voy enterando de cosas extraordinarias de este ser, ¿verdad? De este ser común y corriente como nosotros, que se trascendió a sí mismo. Sí, con las pasiones nuestras. Con virtudes y debilidades sí, que tenemos todos, pero con propósito, que aquí es lo interesante, porque él le dice a su tía, doña Bernarda, que le reclama por un poema que escribió, que de eso no se vive. No se vive. Y él le dice, pero vamos a vivir de esto, yo voy a ser grande. Le dice, está chiquito, ¿qué? Menos de 12 años tenía. Él quería, su abuela quería que fuera sastre. Que fuera sastre. Y fue un desastre. Sí. Cosió lo más extraordinario de la literatura castellana en aquel momento. Esas invitaciones en el 92 de Núñez de Arce, la invitación de Emilio Castelar, que era el monstruo de España,
la invitación a la librería La Fe que tenía Ramón de Campoamor, que lo abrazó porque había hecho un poema que nadie lo podía hacer, sino que era Darío. Hay dos cosas que vamos a ver al caballero, al diplomático caballero. Cuando las famas, hablo de esas figuras mitológicas que difunden las cosas, cuando las famas difunden que Miguel de Unamuno dijo que él era un indio y que todavía tenía la pluma debajo del sombrero, estaban en la mesa varios, entre ellos Ramón del Valle Inclán. Se lo dicen a Darío y Darío se queda, lo golpea. Pide un alijo de papel, una pluma y comienza a escribir la famosa carta. Una carta que es un ejemplo de diplomacia, de elegancia, de espíritu sano. Y al final le dice, sea pues usted bueno, don Miguel. Cuando Darío muere, don Miguel de Unamuno lloraba. El señor de los mares, decía, nos enseñó a ver por encima de los cercos. No cometió pecado espiritual, pecado angélico. Y su bohemia es una exageración. Y eso lo dice Vargas Vilas también. Y la otra, una carta breve. Cuando él escribió sobre Rachilde, que era una muchacha que escribía pornografía, y él la llamó la anticristesa, ella le escribió a Darío con una elegancia increíble también. Soy mujer y le explica todo. Mi esposo. Darío le escribió un párrafo. ¿Qué párrafo, Néstor? ¿Qué párrafo? Estas son las cosas que hay que conocer. Va a redacción. Esto lo escribió Darío. Por ejemplo, a mis alumnos, yo en la universidad les ponía de azul algunos trozos cuando estaba en Chile, dice, en Valparaíso. Imitemos esto, tratemos de imitarlo ahora. Busquen las palabras y me hacían unas estructuras. Así se aprende, porque están aprendiendo a usar punto y coma, punto, utilizando textos de Darío. Justamente, Darío no debería de ser una obligación. Es decir, a mí me parece que lo obligado no pega, o no se pega. Pero si lo tenés como recurso, debería de ser un gozo, un disfrute. Pero como recurso, como decía yo, por ejemplo, en la universidad. Sí. Sin lápiz, sin papel, sin no sé cuánto, fulano que va, ya. Yo le comentaba que me encontré a una persona en TikTok, en esta red social que se ha popularizado tanto, que por lo general tiene tonteras, ¿no? Pero me encontré a alguien que ocupa el TikTok para compartir poesía. Y tiene varios poemas de Rubén Darío declamados por él. Voy a dejar, y voy a pedir a Control, que nos ponga Caupolicán, uno de los poemas. Muy bien. Porque yo creo que Rubén Darío nunca dejó de ser ni nicaragüense ni americano. Y Caupolicán refleja, me parece a mí, creo yo, mucho. Y la obra principal de Darío la hace en América. La hacen en América. Los Raros, Azul, Prosa Profana. Dejamos Caupolicán.
Rubén Darío se trascendió, Félix Rubén, decíamos en la parte anterior, Félix Rubén se trascendió a sí mismo y construyó a Rubén Darío, un Rubén Darío que pasa su tiempo y llega a nuestros tiempos con una grandeza enorme, grandeza que decía yo, uno no debe aceptarla por obligación, porque no es por obligación que se acepta a Rubén Darío, sino que se acepta por conocimiento, por gozo, por disfrute. Una vez que uno lo conoce, empieza a disfrutarlo. ¿Ah? Creo yo. Así es. Y se enorgullece. Usted me decía, te voy a contar cómo fue recibido en Argentina, cuando llegó después de Chile. Y le digo, lo que pasa es que Argentina él ya llegó adelantado por Azul. Es decir, había una juventud que había tenido en sus manos, digamos así, el celular, y ese celular era Azul, era lo último, lo más trascendente que habían leído. Darío llega y se entrevista con don Bartolomé Mitre, el dueño de la nación. Eso no es un encuentro, ese es un encuentro absoluto entre el romanticismo anterior y la novedad. Don Bartolomé representaba las glorias de Argentina después de la independencia por la búsqueda de la unidad, el romanticismo, y Darío representaba lo novedoso de la lengua castellana. Lo importante e interesante es que Darío no es desechado en Buenos Aires por los románticos y es admirado profundamente por los jóvenes. Y no es que los jóvenes argentinos no hayan conocido a la poesía francesa, es que el talento, la innovación, la creatividad, el atrevimiento era de Darío. Y el que le da una bienvenida, pero es que hay que leer esa bienvenida, Luis Berisso. Luis Berisso amó a Darío. Escribió un libro que se llama El pensamiento de América, que lo que te voy a mencionar, Hombres y Dioses, de Paul de San Víctor, Los Raros y Pensamiento de América de Luis Berisso, son tres elementos, son tres libros que tienen la misma intención y casi la misma estructura. Y si leen, por ejemplo, a León Blois o León Bloy, que escribió Darío, y lees, por ejemplo, uno de los personajes de Paul de San Víctor, te vas a encontrar las estructuras sintácticas, el goce del ritmo en los dos. Entonces, solo podés entender a Darío conociendo su fuente. Te vas a admirar, te vas a quedar sorprendido. Como él en Chile, con Balmaceda Toro, crearon el taller para poder hacer lo que hoy se llama modernismo. Es que hubo unos premodernistas, eso es falso. Había quien escribía bonito, ese es diferente. Precursores, tampoco. El precursor tiene conciencia de lo que está haciendo. San Juan Bautista tenía conciencia de lo que estaba haciendo en función del que venía. Ni Martí de Gutiérrez Nájera tenía conciencia de modernismo. Esos son inventos. Y lo digo y lo voy a repetir. Están falseando la historia del modernismo. El que creó del modernismo se llama Rubén Darío. A ver, porque me quedé pensando en esa llegada de Rubén Darío. Me quedé pensando. Es que es decir, no es que Azul apareció y el mundo, wow, aquí está lo nuevo, aquí está lo bonito. No. Azul, como toda revolución,
es violento. Trastoca Absolutamente todo. Y tiene opositores y tiene partidarios de ese. Pero son más los opositores que además justifican científicamente, lo voy a poner entre comillas, las razones para estar en contra de. Y en ese ambiente es que llega Rubén Darío. No es que hoy Azul es la joya preciosa que es azul, y la aceptamos y la reconocemos como tal. No, en aquel momento no. En aquel momento aquello está bajo una enorme discusión si es o no es. Luis Berisso dijo lo siguiente: usted quedará en la historia de la literatura de América como una nota personal y única en la bienvenida que le da Darío. Claro, indudablemente tuvo ¿cómo se llama? Opositores. Tuvo dos opositores, Gil Guerra, por ejemplo, que le hizo la guerra a su llegada a Córdoba. Pero ¿qué pasó? Gil Guerra levantó gente para que no recibieran a Darío en el Ateneo de Córdoba. Y, ¿cómo se llama? Romagosa, que lo conoce allí, le cuenta pues que la situación está difícil. Obligan a renunciar al presidente del Ateneo. Y Darío está que no haya que hacer. Y Romagosa se lo lleva a dar una vuelta por ahí, pues, y le dice: mire, la situación es esta. Y aquí, no sé, pues aquí aquí aman a un obispo, a Esquiú. Y ha sido obispo y ha sido prócer. Bueno, le cuenta el cuento quién era el obispo. Y eso es una de las genialidades de Darío. Así escribió Canto a la Gloria de Chile, que le contaran las cosas. Y se va con toda la información a escribir. ¿Verdad? Se va con toda la información a escribir y se llena el Ateneo. El Ateneo. Porque Darío era un hombre irredento, era agnóstico, era masón, era anticristiano. O anticlerical. O anticlerical, pues, más bien anticlerical. Sí. Y cuando lee el poema Fray Mamerto Esquiú, la gente se queda y es toda una pieza literaria. Lo aplaudieron, yo creo que todavía siguen aplaudiéndolo. Y los enemigos se vinieron al piso, totalmente se vinieron al piso. Pero, ¿por qué fue eso? La genialidad que no era para cualquiera. ¿Cómo surgir de ese fuego que lo quería quemar? De la hoguera inquisidora que había hecho Gil Guerra y otros. Y habían unos grandes maestros que los escritores de esa época eran unos cultores de la gramática. Eran detallistas, como aquí lo fue Enrique Guzmán. Lo llegaron a visitar y a felicitarlo. Antes, oí bien, antes del discurso. O sea, hay gente mayor que entiende el paso y hay gente joven que no lo entiende. Sí, pero también hay quien se resiste a dejar lo viejo para pasar lo nuevo. Otra cosa que te voy a poner dos nombres. José Ingenieros, socialista y médico. Era estudiante de medicina cuando conoce a Darío. Leopoldo Lugones, socialista y escritor. Pero con Darío eran amigazos. ¿Qué los unía? Si Darío nunca se metió para andar, viva el socialismo, vaya a la huelga, no, pero ellos, los otros dos sí. Los unía el arte. Y también, digo yo en mi libro, un anti-norteamericanismo que los tres compartían. ¿Ya? Leopoldo Lugones es trascendente. Y hoy el que no haya leído El hombre mediocre, por ejemplo,
quien no haya leído Hacia una moral sin normas, que el que no haya leído, por ejemplo, Simulación de la lucha por la vida, hombre, tiene que comenzar a leer para darse cuenta cómo es el pensamiento latinoamericano, del que no gozamos todavía. Del que no gozamos todavía. Bueno, el tiempo nos vuela. La verdad es que yo me quedaría aquí platicando otra hora más, pero el tiempo nos vuela. Yo sé que usted también se quedaría aquí Sí, yo feliz. echando una buena platicada, y especialmente de estos temas que nos apasionan seguramente a los amigos televidentes. Les debe de gustar, encantar también tener este tipo de conversaciones. Vamos a ver si de repente nos hacemos un foro con público para que podamos... es bonito que la gente pregunte. Sí. Vamos a trabajar en esa línea. Le agradezco mucho, doctor. Yo también agradezco esta oportunidad que me permite pues llegar a tanto público que ve el canal, pues, Sí. Extra Plus. Cómo no, muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.